Hoy me voy a ir con unos detalles para hacer algunos trabajos novedosos usando la cortadora Falcon 2 de Creality y sus accesorios. Sin embargo, si tienen otra cortadora también podrán hacerlo sin problemas, y si no tienen la cortadora igual pueden hacer el spot de iluminación este tan vistoso que se ve en la miniatura cortando el tubo con el cúter. Soy César y te doy la bienvenida al canal. Empezaremos por hacer estos spots de iluminación que dibujan imágenes en la pared, que bueno, como ven quedan muy bonitos. Para esto vamos a usar los tubos de cartón de los rollos de papel higiénico o bien los tubos de las servilletas Tissue. Si no lo tienen, pueden fabricarlo al tubo con cartulina negro y en ese caso, bueno, no van a tener que pintarlo de negro después. La tentación es usar caño de PVC, pero no es recomendable quemar con el láser este material porque libera gases de cloro y dioxinas que son peligrosas para la salud. Así que no lo usen. Usaremos los tubos de cartón que son mucho más benignos. Lo primero es medir la circunferencia del mismo. En este caso, bueno, es de 147 milímetros este cartón que hice yo con 3 vueltas de cartulina. Esto va a ser útil para ver el tamaño que tendrá la guarda. A la guarda la podemos sacar de internet. Busquen imágenes en blanco y negro y si es posible que no sean muy complejas, que no estén muy cargadas de cosas. A veces una imagen simple da un efecto excelente y si buscamos algo complejo por ahí calamos y nos quedan agujeros demasiado grandes y no conseguimos el efecto deseado. También pueden diseñarla ustedes usando la herramienta de Windows, el Paint. He diseñado varias de estas guardas que dan un muy buen aspecto una vez terminadas. Como programa voy a usar el Lightroom y abrimos la imagen. Si ven que no aparece, tienen que picar acá donde dice todos los archivos. Una vez que hayamos puesto esa opción, vamos a tener todas las imágenes. La buscamos, la colocamos en el escritorio ahí del Lightroom y la giramos y le vamos a dar el tamaño. En este caso se acuerdan que medí 147 milímetros. Así que bueno, ese será el alto y pueden dejar el ancho que se acomode automático o lo ajustamos abriendo el candadito. Como ven, en la capa de la guarda la tomó como imagen y eso a nosotros no nos conviene. Lo mejor es que sea un solo corte lineal. Para eso, bueno, la vamos a seleccionar y con el botón secundario vamos a elegir donde dice imagen de seguimiento. Ven acá. Esto nos va a dejar el contorno de la imagen. Podemos ahí variar algunos de los controles, eliminar la imagen tras el seguimiento y aceptar. Como ven, ahora ya toma permitiendo que sea una sola línea y borró la imagen en sí, sino que dejó todo el contorno. Ahora vamos a preparar el roller, que es este accesorio que nos permite grabar tubos. Tenemos que ajustar los rodillos para que el tubo se agarre bien. Bueno, eso se hace con estos tornillos y tensamos después la correa con este otro tornillo que está al frente. Luego levantamos la máquina agregando las patitas y lo conectamos al motor de la I. El motor de la I está inmediatamente al frente de la cortadora. Acá lo pueden ver. No hay forma de equivocarse. El accesorio debe estar con las letras de la marca mirando hacia el frente. No lo pongan al revés, porque si lo ponen al revés va a imprimir en espejo. Así que tienen que ponerlo con las letras como corresponde mirando para el frente. En el soft colocamos los 3 botones encendidos de optimizar, usar origen y cortar seleccionados. Y acá elegimos la posición actual. Una vez que hemos hecho todos esos cambios, encendemos la máquina conectada a nuestra compu por el cable USB y cuando inicien van a ver que bueno, se va a volver medio loca porque no va a encontrar el fin de carrera de la I. Bueno, no importa. Déjenlo unos segundos, va a rezongar un rato y después se va a detener. Después nos vamos acá donde dice consola
y ponemos 2 veces el signo pesos. Esto nos mostrará una lista de comandos y el que nos interesa es el 101. Como ven, este comando tiene un valor de 80. Vamos a poner así, peso 101 igual 60.375. Luego le damos pesos de nuevo para corroborar si se cambió. Eso es exclusivamente para utilizar el roller. Después, cuando querramos usar la máquina con la forma plana, digamos, tenemos que volver a poner el mismo valor que tenía anteriormente, que es 80. Así que cuando terminemos de usar el roller, ponemos peso 101 igual 80, le damos enter y cercioramos de que ese valor se haya grabado. Ahora manualmente vamos a llevar el láser hasta la pieza a grabar y vamos a ajustar la altura con la herramienta. Una vez que terminamos eso, fíjense bien dónde da la marca del láser ahora que le vamos a hacer un marco. Fíjense que tiene que quedar bien en el lomo del cañito, ¿no? De más está decir que primero hay que hacer algunas pruebas para ver la potencia y la velocidad de corte, usando los cuadraditos como ya les mostré en otra oportunidad. En este caso yo voy a utilizar 1800 de velocidad y 60% de láser. Una vez que terminamos eso, le damos un marco, vemos que todo está correcto, que lo está marcando ahí exactamente en el lugar que corresponde y le damos iniciar. Bueno, va a tardar un ratito. Yo ya le he puesto a cobertor a la máquina para que libere el humo hacia afuera. Nos queda acá ya cortadito. ¿Cómo vamos a hacer para hacer este spot? Lo que tenemos que hacer es buscar un foco LED y le vamos a quitar la tulipa. Lo mejor es que el foco LED ese tenga solamente un LED en el centro. No es fácil de conseguir eso. La mayoría tienen varios repartidos, como en este caso. Cuando tiene uno solo en el centro, las imágenes que da sobre la pared son muy, pero muy buenas, mucho mejor que cuando tiene varios, porque cuando tiene varios se entremezclan y da un formato que no es el que daría si tuviera un solo LED. Lo pegamos con cianoacrilato, lo pintamos, en el caso de que sea necesario, con pintura negro mate, y le hacemos también una tapita con MDF de 3 milímetros, acá hice 3 modelos, queda hermoso. Yo los convido que lo hagan porque es un muy bonito adorno y queda como un spot comprado, ¿no? También quiero mostrarles en este video cómo hacer fotograbado de hojas de plantas. Esto me gustó muchísimo. Para esto vamos a usar alguna hoja grande, en este caso yo estoy usando la de la planta hortensia. Lo primero es buscar la imagen que debe tener un fondo negro. Bueno, yo voy a usar la imagen de esta artista. Podemos editarla con Photoshop, le damos un buen brillo y contraste y la pasamos a blanco y negro. Ahora la vamos a descargar en el Lightroom, seleccionamos con el botón secundario, elegimos ajustar imagen, acá en el modo de imagen vamos a poner Stucky y el intervalo de línea lo vamos a bajar hasta 0.04 y también vamos a activar imagen negativa, si no está activado ya, casi seguro que no, así que imagen negativa. Luego jugamos con los controles, acá de brillo, contraste, para que quede lo mejor posible. Le damos OK. Ahora en la imagen vamos a colocar una velocidad de 8000 a 37%. Esa es la velocidad que a mí me resultó mejor. Pueden ir probando, obviamente que con todos los láser no va a ser lo mismo. Nos va a tirar un error. No le den bolilla, pónganle que sí nomás, que no les importa. Colocamos la hoja pegada con cinta al panal, ajustamos la altura, hacemos un marco y le damos iniciar. Cuando termina parece que fuera una hoja completamente rota y quemada, pero ahora la vemos al contraluz y es una maravilla. Es obvio porque es la Mujer Maravilla. Se pueden guardar estas
hojas entre las hojas de un libro, o si querés también, si tenés resina, la podés cubrir con resina transparente. Es una hermosura como queda y un muy lindo recuerdo, y eso no te cuesta ningún tipo de material y lo podés cobrar bien porque es un trabajo, hay que saber hacerlo y hay que tener la máquina para poder hacerlo. Bueno, espero que les haya servido el tutorial y los anime a emprender. Les dejo el link abajo en la descripción de los lugares donde adquirir la máquina y los accesorios. Y si te gustó el video o si te sirvió, ponele like y compartilo en tus redes. Y suscríbete al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. También podés seguirme en la página de Facebook. Y si sos muy fan, podés unirte y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Gracias por ver el video y hasta el video habitual del viernes, Dios mediante.